Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien. Bienvenido a un nuevo video de la fe de Jesús, que vamos a tener cosas súper interesantes, hablando especialmente acerca de un Padre que nos ama. Es la segunda lección que tenemos en este nuevo video. Y bueno, en el primer video habíamos hablado acerca de la Biblia, qué es la Biblia, qué se compara la Biblia, quiénes escribieron la Biblia y demás. En este segundo video vamos a hablar acerca de un Padre que nos ama. Vamos a estudiar un poco acerca de Dios. Así es que no quiero iniciar sin antes orar. ¿Te parece? Oremos. Eterno Dios, te ruego, Señor, que al iniciar este segundo video de las lecciones de las 20 lecciones de la fe de Jesús, rogamos, Señor, que tú nos ayudes a entender tu naturaleza, a entender quién eres tú, Padre. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, estas son, como te lo había dicho en unos videos pasados, son 20 series, 20 series, no, 20 videos de una serie que se titula o que se llama La Fe de Jesús. Es un estudio sencillo en el que tú puedes estudiar las escrituras de manera sistemática y entender un poco más de lo que habla Dios por medio de su palabra. Así es que bien te voy a recordar entonces que este es el estudio de la fe de Jesús. Quizás te lo habrán dado, te lo habrán regalado y te han referenciado estos videos para que juntos estudiemos entonces las escrituras por medio de preguntas y respuestas. Entonces viene la pregunta y viene la respuesta. Y al lado está el texto bíblico donde vamos a obtener la respuesta a la pregunta. Es un estudio de preguntas y respuestas. Ok. Como ya has hecho la primera lección, no vamos a dedicarnos tanto en cómo vamos a hacer o cómo se hace estas lecciones. Vamos a dedicarnos más al estudio de la palabra. Ok, vamos entonces a mirar en esta segunda lección que se llama Un Padre que nos ama. En algunas otras lecciones aparecen de otra manera. ¿Ves? Aparece la naturaleza de Dios o quién es Dios, pero en este estudio de la fe de Jesús, que tiene esta imagen bonita, aparece entonces un Padre que nos ama, ¿vale? Un Padre que nos ama. En la primera pregunta, vamos entonces a la primera pregunta, que es lo interesante. ¿Qué dice la primera pregunta de nuestro estudio? Dice, este, ¿cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses existen? ¿Tú cuántos dioses crees que existen? ¿Hay 10, 20, 30, 40, 50 dioses? ¿O cuántos dioses hay? Vamos a mirar lo que dice las escrituras con respecto a cuántos dioses hay. Esa es la primera pregunta. ¿Tú cuántos dioses crees que hay? Ok, mientras tú lo estás pensando, vamos a ir al texto bíblico que se encuentra en Efesios capítulo 4 versículo 6. Dice de la siguiente manera: Dios es espíritu. Perdón, este no es el texto. Permíteme un momentico. Y está aquí, es este. Un padre, Efesios capítulo 4 versículo 6 dice, un padre, un Dios y padre de todos. ¿Cuántos dioses hay? Un Dios y padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así es que, ¿cuántos dioses entonces hay? Hay solamente un Dios Padre de todos. Solamente en este mundo, en el universo y en todo lo conocido, solamente hay un Dios. No hay muchas deidades. No hay Buda, Alá, ni, bueno, no se sabe cuántas deidades habrán, pero no existen esos dioses. El único Dios que existe es el Dios de la Biblia. Es el Dios que ha creado los cielos y la tierra. Ese es el único Dios que existe. Entonces tú puedes colocar allí en la respuesta lo que entendiste del texto bíblico. Un Dios, yo he puesto en antiguas lecciones, he puesto un Dios y Padre de todos. Así es que bueno, es un Dios y Padre de todos el que gobierna y el que gobierna el universo, ¿vale? La segunda pregunta: ¿cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Dios de qué está hecho?
Esa es la pregunta en cierta manera. Bueno, es una pregunta, puff, que se nos vuela la cabeza. Pero la Biblia tiene respuesta a esta pregunta. ¿Qué dice las escrituras entonces con respecto a cuál es la naturaleza de Dios? Dice en Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así es que Dios es espíritu. No podemos verlo. Es como el viento. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿El viento tú lo puedes ver? No, ¿verdad? Pero ¿puedes sentir el viento? Sí, ¿verdad? Podemos sentir el viento. Así también es Dios. Dios es como el viento. No lo podemos ver, pero sí sentimos cuando nos acaricia las mejillas. Así es Dios. Lo sentimos en los alimentos que nos da, en las maravillas que Él ha creado. Lo podemos ver en la simetría del universo, en la perfección y demás. Claro que sí podemos ver a Dios. Así es que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoran. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Yo puse y he puesto allí, Dios es espíritu. Tú puedes poner lo que entendiste sobre el texto. Vale, vamos a ir a la tercera pregunta. ¿Cuáles son las tres personas de la Trinidad? ¿Cuáles son las tres personas de la Trinidad? Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 14 dice lo siguiente. La gracia del Señor Jesucristo, uno, el amor de Dios, dos, y la comunión del Espíritu, tres, sean con todos vosotros. Amén. Así es que Pablo coloca allí las tres personas de la deidad. Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las tres personas de la deidad? Pues las tres personas de la deidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora la cuestión es, si es un solo Dios, ¿por qué son tres personas? Yo te hago la siguiente pregunta. Yo sé que tú tienes familia, sé que tienes familia, porque si vives en este mundo es porque tuviste una mamá y un papá. Ahora, ¿de qué se conforma una familia? Una familia se conforma de papá, mamá e hijo, ¿verdad? Ahora, en cierta manera, es una familia, pero son tres personas de la familia. Nosotros no decimos son tres familias, sino decimos son tres personas, una familia. Así también es Dios. Dios es tres personas que son un solo Dios, en propósito, en naturaleza y demás. O sea, ellos tres son un Dios. No hay un Dios menor, no hay un Dios que haya salido del mismo Dios, no. Los tres son Dios. Así es que, bueno, ¿cuáles son las tres personas de la deidad? Las tres personas de la deidad son Padre, Hijo y Espíritu Santo, según lo que hemos leído en las Escrituras. ¿Cómo te sientes hasta este momento? Interesante, ¿verdad? Porque estamos cada vez más ahondándonos a lo que dicen las Escrituras. Y mira que a medida que vamos avanzando, los estudios se van poniendo mucho más interesantes, porque ahondear en las cosas que quizás no conocemos y que son tan hermosas de Dios, eso sí que nos encanta y bueno, muchas veces sí que nos vuela un poquito la cabeza el entender quién es Dios. Bueno, vamos a la cuarta pregunta. ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 dice lo siguiente, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ahora la pregunta es, ¿cómo es el carácter de Dios? Las escrituras dicen que Dios es amor. Un predicador dijo alguna vez, Dios no tiene amor. Dios es amor. Es muy diferente tener amor a ser la esencia. Él es amor. Entonces es algo que no va a cambiar. Dios es amor. Dios nos ama. Dios te ama tanto que te permite estar quizás viendo este video para mostrarte primero, quién es Él, cómo es Él, y tercero, que Él te ama con un amor, como dice Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio para que muriera, para rescatar y salvar a la raza humana, para salvarte a ti. O sea, Dios te ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que muriera por ti. Eso es un amor muy grande. Dios es amor.
A diferencia de muchas personas que piensan que Dios es un papá que está esperando o es un juez que está esperando castigarte cuando tú hagas algo malo, pero no, Dios no es así. Dios es paciente contigo. Yo nunca he visto a Dios que, a ver, si yo cometo algún error, Dios saca del cielo, no sé, aquí en Colombia le decimos juguete, un cinturón o un palo y nos va castigando. No, a veces la misericordia de Dios se extiende aún en nuestros errores. Así es que el carácter de Dios es amor. Entonces tú puedes colocar allí en la cuarta pregunta, Dios es amor. Quinta pregunta, vamos avanzando, ¿verdad? ¿Cómo nos considera Dios? ¿Cómo Dios te considera a ti? Esa es la pregunta. Una pregunta muy interesante. ¿Cómo Dios te considera? Mira lo que dice las escrituras en Primera de Juan capítulo 3 del 1 al 2. Dice lo siguiente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Versículo 1. Y el versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así es que Dios nos ama tanto que nos hizo sus hijos. Ahora yo tengo una pregunta. Si alguna persona extraña viene a tu casa, golpea o timbra, y tú le abres y esa persona entra, se acuesta en tu cama, abre la nevera, saca la leche, abre la alacena, saca unas galletas y empieza a comer galletas con leche, se sienta en el sofá, prende Netflix. ¿Cómo te sientes tú si ese extraño hace todas esas cosas? Me imagino que te sientes muy mal. Esta pregunta la he hecho a muchas personas y muchas personas me dicen, no, pues me siento muy mal. Algunos dicen es que es un abusivo, otros dicen es que le voy a llamar la policía. ¿Usted qué hace aquí? Le dicen al hombre extraño. La, esa pregunta, ¿no? ¿Qué haces tú si llega un extraño? Ahora, la otra pregunta, ¿qué haces tú si un hijo que viene de un país lejano, que ahora se fue para otro país, es tu hijo, tú lo amas, quizás es tu primer hijo, llega y hace lo mismo que el extraño, golpea la puerta o timbra, tú le abres, él entra, se acuesta en tu cama, él abre la nevera, saca la leche, se saca unas galletas de la alacena, se sienta en el sofá, ve Netflix, comiéndose las galletas con leche. ¿Tú qué le dirías si es tu hijo, que hace mucho tiempo que no lo ves? También he hecho esa pregunta y muchos dicen, no, mi hijo, ¿qué más quiere? Así decimos nosotros en Colombia, mi hijo, ¿qué más quiere, hijo? Le atiendo más, quiere un almuercito, voy y le traigo una torta, le hago unos huevos con... A ver, ¿cuál es la diferencia entre el extraño y el hijo? ¿Cuál es la diferencia? Pues que tu hijo puede entrar a tu casa las veces que quiera. Sí, a menos, bueno, que hay familias que no se hablan y demás. Pero lo normal es que tu hijo entra a tu casa y tú le atiendes. Y él te pide todo y tú le das. Así mismo pasa contigo y lo que dice las escrituras. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora tú eres un hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes llegar a Cristo, puedes llegar a Dios y Él te va a dar todo lo que tú necesitas y todo lo que tú quieres, porque Dios es tu papá y tú eres su hijo. Y Dios tiene en los cielos almacenes completos y repletos de bendiciones para todos sus hijos. Así es que tú eres ahora un hijo de Dios. Entonces, ¿cómo te considera Dios? Es la quinta pregunta en tu estudio. Y en mi estudio, ¿cómo nos considera Dios? ¿Cómo Dios te considera? Dios te considera como un hijo. Eso es muy interesante. Es muy bonito de verdad. Vamos a la sexta pregunta. ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? ¿Se preocupa Dios por tus problemas? Dios, a ver, desde el cielo mira a toda la humanidad y dice, me preocupo por todos los problemas. Los problemas. Vamos a ver entonces qué dice las escrituras en Salmos 40 del 1 al 3. Dice Salmos 40 del 1 al 3. Bueno, mientras yo lo busco, te voy a ir contando de que hay cosas muy bonitas que quizás nosotros quizás no podemos ver, ¿no? Quizás hemos estado a veces tan lejos de Dios o no le hemos visto que, bueno, Dios siempre está ahí para nosotros. Él nunca nos ha abandonado. Él siempre está con nosotros. Ahora tú piensas que porque tú estás lejos de Dios, Él no te ama. Sí, Él te ama porque Él ha hecho todo lo que ha hecho por ti. Dicen entonces las escrituras.
pacientemente esperé en Jehová y él, dice las escrituras, y él oyó mi clamor. Él oyó tu clamor. Él te escucha cuando tú sufres. Mientras yo lo voy poniendo aquí, este, mm, tú puedes ir meditando en lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué Dios ha hecho en tu vida? Yo te hago la pregunta, ¿qué Dios ha hecho en tu vida? Ahora, para que pudiésemos decir lo siguiente, listo, ya ahora sí está. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Así es que Él escucha tu clamor, Él te escucha a ti cuando tú lloras, porque Él sabe y Él te entiende. Él no está ajeno a, a tu sufrimiento. Él siempre te escucha. Así es que bueno, ¿qué podemos decir entonces de Dios? ¿Qué podemos decir de su amor? Que Él siempre nos escucha. Él siempre está dispuesto a estar con nosotros, a amarnos y demás. Así es que bueno, vamos a mirar los siguientes pasajes que se encuentran en lo siguiente que vamos a mirar. Son pasajes muy interesantes y estos pasajes se encuentran en la sección de ¿qué debo hacer? ¿Ok? En la sección que vamos a ver entonces a continuación. ¿Qué debo hacer? Dice esta sección. Respetar el nombre de Dios. Éxodo capítulo 28. Dice Éxodo capítulo 28 que debemos respetar el nombre de Dios. Ahora, también dice Primera de Pedro, hablando de la pregunta anterior, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así es que Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti, de tus problemas. Así es que tú puedes colocar entonces en la pregunta número 6, ¿se preocupa Dios por tus problemas? Claro que sí, Dios se preocupa por mis problemas. Dios se preocupa por los problemas, por lo que pasa en tu vida, por lo que sufres, por lo que lloras. Si tu hijo está enfermo, si tú estás enfermo, Dios se preocupa por ti. Dios no es ajeno al sufrimiento del ser humano. Él ama a las personas. ¿Ves? Él te ama a ti. Ahora, mira, hay una sección que se encuentra en el estudio y esa sección es muy interesante, que es la que había estado hablando anteriormente. ¿Cuál es esta sección? Es la sección donde habla acerca de qué es lo que tú debes hacer. Lo primero que debemos hacer es respetar el nombre de Dios. Eso es lo primero que debemos hacer. Dice Éxodo, o sea, porque como estamos estudiando acerca de Dios, entonces es importante tener estas cuatro cosas muy presentes. Lo primero es respetar el nombre de Dios. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 7. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Dice así. A ver, Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Así es que no dará Dios por inocente al que tome su nombre en vano. Entonces, ¿qué debemos hacer? No tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué más debemos hacer? Según lo que dice entonces las escrituras, obedecer a Dios. ¿Qué debemos hacer? Obedecer a Dios. Hechos capítulo 5 versículo 29 dice, respondiendo Pedro a los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que es necesario obedecer a Dios primero antes que los hombres. Cualquier ley que se levante en contra de Dios, es necesario para nosotros obedecer primero a Dios antes que a los hombres, porque Dios es el que te dio la vida, te da el sustento, te da todo. Ahora no es por echar en cara lo que Dios hace, de ninguna manera. Lo que tiene que ver es es un deber que tenemos frente a Dios porque Dios es el soberano, el creador, el rey del universo. Así es que a Él le debemos todo.
Así como le debemos al presidente la obediencia a las leyes, a la constitución y a los diferentes códigos que tiene cada país, así también le debemos a Dios obediencia por los beneficios que Él nos da, ¿no? Y aún si no es así, ¿qué más debemos hacer? Poner a Dios en primer lugar. Siempre tenemos que poner a Dios en primer lugar. Mateo capítulo 6 versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Todas las cosas os serán añadidas, se te añadirán. Tú tendrás paz en tu corazón primero porque sabes que obedeciendo a Dios, Dios te va a dar todo lo que necesitas, la comida, el vestido, donde tienes que dormir, las herramientas necesarias para quizás tu trabajo. Todo lo que necesites, Dios te lo va a dar, pero si tan solo buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, hay muchas personas que buscan primero las añadiduras antes que a Dios. Ahora, en cierta manera, quedan chasqueados porque se dan cuenta que esas añadiduras no traen paz y felicidad al corazón. Son añadiduras. Lo que trae paz en el corazón es Cristo Jesús porque Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y esto sí que es muy importante para la vida. Muchas personas mueren teniéndolo todo. Y aún hay personas que no lo tienen nada, pero tienen a Cristo en su corazón y con Cristo en el corazón lo tienen todo. ¿Ves? Tú puedes tener a Cristo y tenerlo todo. Jesús también dijo sobre amar a Dios de todo corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo capítulo 22, versículo 37. Así es que tú debes amar a Dios con todo tu corazón. Si no puedes amar, dile a Dios, Señor, ayúdame a amar, enséñame a amar, porque no puedo como ser humano. Soy malo, soy egoísta, ambicioso, envidioso. Además de eso, no amo a nadie porque nadie me ha amado a mí también. Pero si bien Dios te ama con un amor eterno que ni te imaginas. Así es que bueno, hemos terminado entonces nuestra segunda lección. Un Padre que nos ama es una lección muy interesante que vimos cuántos dioses hay. Solamente hay un solo Dios. ¿Cuál es la naturaleza? Dios es espíritu y los que la adoran en espíritu. A ver, Dios es espíritu. ¿Cuáles son las tres personas de la deidad? Son Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cómo es el carácter de Dios? No dijimos que Dios no tiene amor, sino que Dios es amor. ¿Cómo es el carácter de Dios? El carácter, bueno, lo acabamos de decir. ¿Cómo nos considera Dios como tus hijos? Puedes tú entrar por la fe en los aposentos del cielo y tomar las bendiciones que Dios te da. ¿Se preocupa Dios por tus problemas? Claro que sí. Salmos 41 al 3. Escucha a Dios tu clamor, dice allí. ¿Qué debemos entonces hacer? Respetar el nombre de Dios, obedecer a Dios, poner a Dios en primer lugar, amar a Dios con todo tu corazón. Así es que, ¿qué podemos hacer entonces como tareita? Identificar los libros de la Biblia, el Antiguo y el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿vale? Ahora, cada hoja tiene una sección por atrás para seguir estudiando. Y aquí al final de cada hojita se encuentra mi resolución. Yo lo quiero hacer así bien sencillito, mostrando la hojita, porque así lo hacemos cuando tenemos la oportunidad de darlos físicamente. Ahora, si a ti te gustaría obtener y recibir esos estudios físicamente, mira, puedes contactarnos y escribirnos, ya sea en el WhatsApp, en el chat o en el Facebook o en alguno de los comentarios que te gustaría recibir estos estudios de manera física. Y créeme que allí va a ir alguien que tiene todas las intenciones de darte a mostrar estos estudios tan fascinantes de las escrituras. Pues bien, hemos acabado entonces nuestro segundo estudio. Nos vemos en un próximo video que me alegra y me encanta poder estudiar contigo. Así es que bueno, nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estudiar de manera sencilla las escrituras es muy interesante. Tú lo puedes seguir estudiando. Ahora, si necesitas también la fe de Jesús de manera virtual, te la podemos enviar en PDF. Y bueno, lo que más importa es que podamos y que tú puedas estudiar la Biblia. Vale, vamos a orar en este momento. Eterno Dios, gracias Señor porque pudimos aprender de ti, de tu naturaleza, de tu carácter. También Señor que somos hijos tuyos y que nos amas. Bendícenos Señor en este momento. Y gracias por todas tus bondades y misericordias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Pues bueno, querido, Dios te bendiga, Dios te guarde, nos alegra pues tenerte aquí en este video. Nos vemos entonces en un próximo video.